a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Alexi patrocina esta reacción, nos trae a The Drive con la canción Unkind Rain. Y bueno, tenemos a Chico a la batería, luego tenemos a Seiji a la guitarra, tenemos a la fabulosa Yuki a la guitarra también y Toshiyuki Sugimori al bajo, que es el miembro más reciente que se incorporó en 2018, mientras que los demás están desde 2009. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Digo, a ver dónde lo paro porque está saliendo todo tan perfecto, una melodía tan bonita de guitarra. Creo que es de las introducciones con guitarras con más clase que me he encontrado yo, pero desde hace un montón de tiempo. Esto es, pues estoy todavía temblando, de Sí, verdad. sí. Madre mía. Bueno, pues bien, como todavía no veo ni nadie cantando ni nadie por el estilo, no sé si esta es una versión instrumental del tema, Tiene toda la que pinta. puede ser, porque tener letra tiene. No se ven micros por ahí. Claro, claro, efectivamente. Bueno, a ver, Yuki mm, es... empieza y parece como si fuera el faro emocional de este tema. En vez de tocar 1 millón de notas por segundo sin sentido, Yuki lo que hace es destacar ese bending, es decir, cómo estira la cuerda y ese vibrato como una clase tremenda, ¿no? Es casi... Esto es de gourmet, musicalmente hablando, y su forma de tocar en este tema busca que su guitarra literalmente llore en estas partes más lentas. Luego veremos si desencadena en un cambio de ritmo o lo que sea, pero de momento es lo que tenemos. Seiji es el contrapeso perfecto, ¿vale? Es decir, bueno, parece que Yuki se va a encargar de la melodía principal, pero sin embargo, Seiji em, le da otros matices, ¿vale? Con ese pequeño arranque de agresividad en el último solo, parece como si todo lo
lo ponemos con el símil de la lluvia, bueno, pues serían los truenos y la tormenta, ¿no? Em, es impresionante esas armonías de guitarras gemelas, una sincronización Sí, sí. perfecta. Increíble, sí, sí. Me recuerdan a temas míticos del metal clásico europeo, ¿no? Y bueno, qué bonito la parte del bajo de Toshiyuki. Madre mía, tío. Está ahí atronando. Claro. Bueno, The Drive eh, era una banda sin cantante, ¿no? Ahora que lo pienso. Pues tiene toda la pinta. Yo creo que no tenían cantante. Porque hace tiempo que no los reaccionamos. Lo hemos reaccionado otras veces, pero yo creo que no tenían cantante. Bueno, pues entonces con más Inri, ¿no? Más peso todavía y más sentido lo que están haciendo las guitarras y el bajo, ¿no? Que es muy redondo, muy metálico. Hace unas líneas de bajo melódicas que van caminando por debajo de las guitarras y le da mucha profundidad y mucho groove a la canción. Y bueno, pues la batería ha comenzado así como poco a poco, ¿no? Como las primeras gotas de lluvia que van cayendo y luego va Efectivamente. rompiendo, va rompiendo. Muy bien, tiene muy buena pegada y la batería es tremenda. Bueno, pues yo creo que de momento vamos por muy buen camino. Venga, retomamos y seguimos. Efectivamente, no tenían cantante. Perdonadnos que cuando hace tiempo que no reaccionamos a una banda, hay detalles que se nos olvidan, claro. Es decir, y no hay tantas bandas instrumentales. De hecho, es un paso muy valiente el crear una banda instrumental, porque, claro, sin cantante, lo afortunados que son ellos es que son muy buenos guitarristas, entonces pueden hablar con las guitarras, ¿vale? Porque lo que están haciendo, este tema es de los más bonitos que me he encontrado yo en años. Sí, Em, sí. esta parte que ha hecho la batería, ¿no? De ese ritmo, em, incorporándose, haciendo el tapping, el bajo de manera casi percusivo, ¿no? Es un ostinato, es ese ritmo que de pronto han cambiado el tercio, han creado una nueva base, ¿vale? Rítmicamente entre la batería y el bajista y ahora tienen un nuevo colchón sobre el que escribir musicalmente las guitarras, ¿no? Y es cuando van a empezar de nuevo, pero este tema es una auténtica locura. Qué Sí, bueno es, qué bueno es. es alucinante. Además que te evoca la lluvia, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente, pero... am, Si queréis la definición de un tema, de decir qué clase tienen tocando este tema. Este tema es
Esto es Es sinónimo increíble. de elegir bien las notas. Esto es un ejemplo de musicalidad, es decir, de transmitir a través de la música, ¿no? Yo estoy realmente emocionado con este tema. Así que, bueno, vamos a continuar. Uf, esto es de verdad, ¿eh? Melancolía pura. Es el poder de la contención, porque claro, aquí, al tocar de forma tan elegante, Yuki y Seiji no saturan el espacio, como decía, ¿no? Con notas innecesarias. Dejan que las notas finales de las frases respiren, se desvanezcan lentamente con esos vibratos de los que hacen tanto ellos a la hora de mantener la nota, ¿vale? Cuando vemos que hace estos movimientos con la cuerda, ¿no? Para que se mantenga ahí vibrando un poquito, o incluso con la palanca del trémolo. Y claro, esto te transmite como casi tú imagínate que estás apoyado en una ventana viendo llover, ¿no? Y estás reflexionando. Como una tristeza madura. Es eso. Has evocado ahí una imagen un poco triste. Sí, pero bueno, es alguien Mira mirando por otra la vez. ventana, Claro, que pero esté no. lloviendo y que pase un perrito cojo. No, hombre, tampoco es eso. Pero me refiero que muchas veces que te paras a pensar, ¿no? Es decir, una ventana empañada mientras llueve. Y bueno, te- que muchas veces estamos en una época que vivimos que no nos paramos No, no, nos paramos a estar a un rato ver eso. pensando, no nos Sí, sí. paramos a leer un libro, no nos paramos a simplemente mirar el paisaje. Parece que si no estamos haciendo mil cosas, pues no nos cunde el tiempo, ¿no? Es decir, o incluso nos aburrimos. Necesitamos todo el tiempo inyecciones de dopamina, ¿no? A través de estímulos.
Y bueno, vemos diferentes cambios de ritmo, ¿no? El contraste de muchas veces de los riffs con la delicadeza que después se toca con las melodías principales es alucinante. Y claro, después Toshiyuki al bajo, Chico a la batería, golpeando con fuerza, simulando esos truenos, ¿no? Esa lluvia intensa. Y después las guitarras que van navegando por encima, ¿no? Con mucha fluidez. Em, Como evoca estar frente a la adversidad, ¿no? Es decir, esa imagen de persona caminando bajo una lluvia implacable, ¿no? Pero en lugar de correr desesperada, pues, o encogerse, pues camina con paso firme, la cabeza alta y aceptando que la lluvia, bueno, pues, lo acepta con estoicismo, ¿no? En Sí, plan, yo sigo para adelante. Em, pero también a la vez te da otro tipo de sensaciones, no todo es triste, David, sino también una cierta paz, ¿vale? Em, y bueno, yo aconsejo, aparte de ver la reacción con nosotros, volver a ponerlo, pero en una segunda pasada, cerrar los ojos, como está sentir, haciendo claro, sentir el como, bajista, ¿no? claro, sentir como Yuki estira una cuerda, ¿vale? Como Chico va haciendo esos patrones del bombo que son más complejos de lo que uno parece notar en un principio, ¿vale? Y bueno, pues te va a evocar paz, alegría, una serie de sentimientos que a mí esta canción me toca la fibra. Yo creo que lo están haciendo muy bien porque consiguen conectar y crear esa intimidad, ¿no? Y esa empatía. Parece que las guitarras te hablan al oído. Así que bueno. Es que eso, o te hablan al oído, las guitarras te pueden contar un secreto o darte un abrazo. De verdad, en un día gris te reconfortan. A mí esta melodía que han creado me alucina. Venga, seguimos. Y Qué luego buen, te pones la lluvia, pues ya te termina de... qué buen ligado, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un Eh, poco incómodo, creo ¿in- yo, pero ¿Incómodo? ¿En qué? poner ahí la mano ahí... No, no te crees que es incómodo, ¿eh? Básicamente la mano derecha está haciendo de cejilla para que suene mejor esos ligados que está haciendo recorriendo por el mástil. Ya, vale, vale. Eh, no es incómodo en sí, ¿vale? Es decir, todo lo que ya está haciendo son ligados, ¿vale? Así, sujeta y... Muy bien, fantástico, fantástico. Vaya cancioncilla. Esta te la pones si vienes muy estresado del trabajo y te duermes con paz. Te Totalmente. relajas y además piensas en lluvia. Es que el título le viene que ni pinta. Sí, 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 pero
Hacía tiempo que no me encontraba yo un tema tan elegante. Eh, brutal, brutal. Alexi, gracias por patrocinar esta reacción y te debemos una cerveza, de verdad, qué temazo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.